es tiempo de debate. Señor Hess, ¿usted considera que el precio que tienen los combustibles en la Argentina es el adecuado? En todos los tiempos uno se cuestiona si los precios son los adecuados o no. En general, los consumidores, yo también como consumidor, a veces decimos, bueno, este precio no es el que yo quisiera pagar. Pero hay toda una serie de razones por las cuales existe un precio en los surtidores. Es decir, el consumidor va a decir que es caro y el que lo produce va a decir que no ha llegado a su valor real. Porque ¿cómo se compone el precio de un litro de un combustible? ¿Qué variables tiene? Bueno, el 60% aproximadamente es impuestos. Entonces a veces nosotros... 60%. Sí. Bueno, el IVA solamente tenemos... Ahí tenemos un 21%. Sí. ¿Qué más tiene? Y después, es decir, por ejemplo, el gasoil tiene el componente que hace el impuesto al gasoil, una serie de rubros que llegan a prácticamente un 60%. ¿Cuál es el margen de ganancia de las petroleras sobre el litro de combustible? Bueno, hoy técnicamente es una información estratégica, pero hoy, digamos, no hay ganancia. No hay ganancia. ¿Que trabajan a pérdida? Sí, sí. Y lo puedo explicar un poco de alguna manera para que se pueda entender. Sí, por favor, porque realmente escuchar de su boca que trabajan a pérdida es apasionante, me parece. Y pérdidas muy significativas. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Existe un esquema que está al revés. El petróleo crudo representa aproximadamente el 70-65% de los costos de una empresa, por ejemplo, no integrada como es la ESO. No integrada quiere decir que no tiene sus propios pozos. Entonces tiene que salir a comprar el petróleo crudo en el mercado local. Tampoco lo puede importar porque al valor del dólar como está es prácticamente imposible. Entonces tiene que negociar con los productores, que tienen la opción de exportar. Entonces, esa negociación es muy dura y a los valores que estamos pagando el petróleo crudo hoy, los números no dan. Eso es por un lado. Se compra el petróleo crudo en dólares y se vende en pesos. Entonces, la devaluación, que ha sido bastante significativa, porque estábamos, si te recordamos, hace un año atrás estábamos con un dólar aproximadamente a 3.20, 3.30, hoy a 3.70, incide terriblemente. Y comparado con el mundo, cuando uno compara el litro de combustible en el mundo y en Argentina, ¿por qué uno se ubica? ¿Dónde es más barato, dónde es más caro? Bueno, fíjense que cuando el petróleo crudo estaba a $150 el barril, en la Argentina los combustibles eran prácticamente los más baratos del mundo, salvo el caso excepcional de Venezuela, donde prácticamente está subsidiado por el Estado. Era el más barato del mundo. Pero acá también hay subsidios. Sí, pero ahora lo respondo a eso. Hay ciertos subsidios para ciertos sectores. Cuando estaba a $150 el barril, en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿se acuerdan que el galón estaba a $4, más de $4, 4.20? El galón, aclaremos, son 4 litros. Aproximadamente. 3.800. Aproximadamente. Aquí era el más barato del mundo. ¿Se acuerdan en las fronteras las colas que había para ingresar y llevarse el combustible de Argentina? Y teníamos colas de 2-3 cuadras todos los días. Hoy el barril está a $49. O sea, bajó tremendamente. Luego de la crisis bajó terriblemente. La tercera parte. Exactamente. Y sin embargo, nuestros productos de alguna manera han tenido que sentir una suba. ¿Por qué? Por la materia prima. Como insisto, la materia prima se paga en dólares. La materia prima, los productores tienen un precio y no quieren, realmente se plantaron en un precio y ahí están. Entonces estamos continuamente negociando con los productores para ver si lo podemos bajar. Pero la otra variable por la cual los combustibles eran los más baratos del mundo era porque la compañía podía exportar sus productos. Ahí estaba la ganancia. ¿La compañía se refiere a eso? A la ESO y a otras petroleras también, competidoras nuestras. Podíamos exportar.
Podíamos exportar, los valores internacionales de los productos eran muy altos, entonces con una retención o impuesto a la exportación de un 5%, se subsidiaba lo que se exportaba, subsidiaba el mercado, lo que se vendía en el mercado actual. ¿Ustedes a quién le compran petróleo en Argentina? Nosotros le compramos a empresas muy, muy importantes. Pan American Energy, Chevron. British Petroleum es. BP, sí, tiene una parte de BP. El Tecpetrol, del grupo Tequín. ¿Y qué pasa? Hoy los impuestos a las exportaciones cambiaron. Desde noviembre del 2007, el promedio es aproximadamente entre un 30 y 60% de impuestos. Entonces prácticamente no se exporta pérdida. O sea, si uno paga un petróleo crudo a 42, por ejemplo, el retorno que le da esa exportación es 20. O sea, perdemos $22 por barril exportado de petróleo equivalente a producto. Sí. Quiere decir que es muy caro el costo de la materia prima, no podemos exportar, y esos excedentes estamos obligados a exportarlos, porque no tenemos capacidad para poder guardar. O sea, no tiene capacidad de almacenamiento. No tenemos capacidad de ¿A dónde nos lleva todo eso, Tomás? ¿Dónde nos lleva? Yo considero que, en primer lugar, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Los impuestos a las exportaciones no tienen ningún sentido en estos momentos. ¿Por qué? Porque cada vez se baja más la corrida. O sea, lo que corrida se llama la producción. El petróleo crudo que se inyecta en las refinerías cada vez es menor, porque tenemos que también tener una capacidad de almacenaje menor para poder, para no perder exportando. Un tema de stock, seguro. Claro. Sí, sí. Y por otro lado, terminar con los impuestos, esos impuestos, o poner un impuesto a la exportación razonable, porque el 60% de cero es cero. Entonces, tenemos que de alguna manera buscar una forma de poder compensar lo que realmente se puede exportar en este momento por el alto impuesto, y por otro lado también buscar en la parte de los precios al surtidor una baja en los impuestos. ¿Cierto? Sí, una cosa, a mí me llama la atención, me pasó también el verano pasado, uno va a cargar combustible a las estaciones de servicio y se encuentra con sorpresas a veces. Sorpresas desagradables, como por ejemplo que sube el combustible por razones que nadie explica, de pronto baja por razones que nadie explica, vuelve a subir por razones que nadie explica. Hay razones, porque si ustedes trabajan a pérdidas, ¿hay una problemática también con los estacioneros de servicio? Es una pregunta muy concreta, y los estacioneros son una parte del negocio muy importante, y en estos momentos están planteando un tema de rentabilidad, claro, y están amenazando con medidas de fuerza. Pero además ellos suelen aplicar el derecho de playa, creo que se llama, que le cobran algunos centavos más por litro sin avisarle a nadie. Hay un fallo de la justicia en contra de esa medida. Sí, en algunos lugares se cobra derecho de playa, tengo entendido, cada vez menos en realidad, porque también realmente el consumidor, el automovilista, eso genera un roce muy fuerte. Bueno, ustedes como marca, interior es de lo más común. Nosotros en estos momentos como compañía, nosotros no lo avalamos. Si esto se hiciese a través de una legislación, nosotros cumplimos con la ley. Muy bien. ¿Y qué hacen si encuentran una estación de servicio con su marca que cobra un derecho de playa? Bueno, en realidad las distintas empresas tienen un sistema de comercialización diferente. Nosotros tenemos estaciones propias, que son estaciones ESO de la compañía, sí, y tenemos también estacioneros. Los estacioneros le damos un precio sugerido. ¿Esos serían los de la bandera blanca? No, la bandera blanca significa que no tiene marca y que, por lo tanto, no está respaldado por una empresa. O sea, puede vender cualquier tipo de combustible. Puede vender cualquier tipo de combustible. ¿Qué me explicaba sobre...? Bueno, en el caso, nosotros damos un precio sugerido y dejamos recomendamos que ese sea el precio. Perdón, ¿la seguimos en el próximo bloque?